Hablaremos de la muerte del delfín Francisco, el hijo de Francisco de Valois, Francisco de Francia, Francisco I de Francia, y el desgraciado Montecuculi. Repito, el desgraciado Montecuculi. Bien. Saben ustedes que Francisco I de Valois tenía un hijo, el delfín, Francisco Francisco llamado también, no primero, ni segundo, porque no llegó a rey, que murió. Y finalmente otro hijo, Enrique, que fue Enrique II, vino a sucederlo. Parece que este muchacho Francisco, el delfín, era extremadamente tímido y muy débil. Pero allá por el año 1535 perdió la timidez y el rey, que era un libertino famoso, se puso muy contento. En realidad le habían dado la noticia de que el delfín tenía una amante y esto llenó de orgullo a Francisco el rey. La joven acompañante de su hijo era la señorita de Lefrange, dama de honor del palacio. La había conocido en un bailongo campestre entre los yuyos. Todos estos detalles alegraron al rey, que en verdad consideraba con tristeza y dolor a todos los varones vírgenes que tuvieran más de 14 años. Las nuevas aventuras, sin embargo, llevaron al delfín a un frenesí que él desconocía en otros tiempos. Desde luego amaba desaforadamente a Mademoiselle Lefrange, salía de casa, se entregaba a juegos de pelota, durante los cuales recibía el aplauso cariñoso de su amor. Me imagino la escena, unos lechuguinos jugando a la pelota con el príncipe y su amante, la señorita de Lefrange, dando saltitos y aplaudiendo allí donde no correspondía. Bien. Por esos tiempos, el emperador Carlos V de España, en realidad Carlos I de España y Carlos V de Alemania, parecía vencer en todas partes. Él era el enemigo de Francia y había llevado ya sus tropas a territorio francés. Justamente durante la campaña de Carlos y durante la defensa que Francisco I hacía de su reino, tuvo lugar el hecho que mencionaremos. Durante una partida de pelota, el príncipe Francisco se sofocó, bebió agua helada y murió a los 5 días. Tenía 18 años de edad. Sin embargo, en la corte francesa empezaron a tejerse sospechas acerca de la muerte del delfín. Nadie quiso creer que pudiera haber muerto solo por beber agua helada. Pero, además, muchos no querían creer eso, pues de algún modo significaba reconocer una cierta debilidad de la estirpe. Entonces convenía más bien que te asesinaran. Si eras miembro de la familia real, claro, era preferible creer que te habían asesinado y no que habías muerto víctima de una enfermedad. Del famoso pasmo que le dicen. Claro, pero víctima de una enfermedad y dejando en todos la sensación de una estirpe débil, a cuyos integrantes un vaso de agua helada puede dejar seco. Bien. Empezaron a sospechar, en primer lugar, de la pobre Mademoiselle de Lefrange. Se dijo que el príncipe Francisco ya había llegado sofocado al partido debido a los embates de Mademoiselle. Instrucciones para morirse. Téngase un encuentro venéreo antes del partido de pelota. Juéguese el partido de pelota y bébase agua helada. Inmediatamente usted morirá. Estas murmuraciones y abandonó la corte. Salió rajando. Bien hecho. Pues, como la amante había desaparecido, buscaron otro responsable. La corte y Francia entera dijeron que el emperador Carlos V había hecho envenenar al delfín. Según estos maledicentes, parece que había un cómplice principal en estas acciones. Ese cómplice era un noble italiano que estaba justamente al servicio del delfín fallecido.
y que era el conde de Montecuculi, copero real. Ajá. Este conde había llegado a Francia desde Ferrara, aquella ciudad donde reinaban los d'Este. Había llegado allá por 1520. Su procedencia italiana y su afición a la química lo hicieron un sospechoso perfecto, porque en aquel entonces se tenían por ciertas tres cosas. La primera, que si uno hacía el amor antes de un partido de pelota, moría. La segunda, que si uno bebía agua luego de un partido de pelota, moría. Y la tercera, que si uno era italiano y químico, era también envenenado. Bueno, entonces empezaron a perseguirlo a Montecuculi. Tal como había hecho la amante del Delfín, el conde decidió huir rápidamente de la corte antes de someterse a un injusto castigo. Error. Pues justamente, y no justamente, su huida de la corte fue la que confirmó a Francisco que su hijo había sido envenenado por alguien. Este huyó, así que es culpable, conjeturaron, con rigor inquisitorial. Entonces metieron preso a Montecuculi y empezó un juicio. Otro dato que utilizó Francisco para defender su linaje era que el conde de Montecuculi había viajado a Ferrara y allí parece, en Ferrara, que se había encontrado nada menos que con el mismísimo emperador Carlos V. Y dicen que Carlos le pidió noticias respecto a la magnificencia de la mesa del rey y al orden que reinaba en esa casa. Y allí mismo, una cosa trajo la otra, y empezaron a planear el envenenamiento del príncipe. Esto lo aseguraron todos los hombres de Francisco. Voltaire dice que el conde de Montecuculi en realidad había viajado a Ferrara a visitar a unos parientes, pero no importa. Cuando uno está convencido de algo, no hay realidad que sea capaz de torcer ese convencimiento. El dato más contundente lo acercaron los cirujanos reales, que dijeron que el cuerpo del Delfín llevaba arsénico. Así que en el año 1536, con la presencia del rey Francisco, el conde de Montecuculi fue declarado culpable de envenenamiento y condenado a morir. Entonces le dislocaron los miembros y después lo mataron. Poco sentido hubiera tenido el procedimiento inverso. Voltaire, como cualquiera, se ha indignado con esa muerte. Ha escrito que los delfines no tenían coperos y que en caso de que el conde hubiera estado cerca del delfín durante el sofocón, jamás pudo haberlo envenenado. Cuentan que el príncipe no estaba solo cuando salió sudando del juego de pelota. Salió sudando del juego de pelota es un inciso comprometedor. Si bebió arsénico, dicen, debió haber sentido dolores horribles en su garganta y el agua que ingirió debió haber adquirido colores a lo menos sospechosos. Atención a las personas a las que se acaba de dar instrucciones para morir. Si prefieren el arsénico, recuerden que el agua que se ingiere, si está contaminada con arsénico, debe tener colores al menos sospechosos y al ingerirla el futuro finado siente horribles dolores en su garganta. También se pregunta Voltaire qué interés podía tener el conde de Montecuculi en matar a un delfín cuando el rey Francisco tenía otro heredero, Enrique. Último detalle. Algún tiempo después de la muerte de Montecuculi corrieron otros rumores que no llegaron a nada. Algunos acusaron del envenenamiento a Catalina de Médicis, la esposa de Enrique, el segundón, y dijeron que lo hizo para que finalmente pudiera reinar su esposo. Estas aseveraciones nunca pudieron comprobarse, pero yo les digo, fuera de programa, que esta versión es más razonable que la primera, porque ahí sí hay un interés, hay un motivo. Y hay otra cosa. Catalina tenía efectivamente unos perfumistas italianos que trabajaban para ella y que eran, en tiempos libres, envenenadores y se especializaban en enemigos políticos de Catalina o en señores cuya existencia resultaba problemática a la de Médicis.
Sin embargo, todo esto se verificó en una etapa muy posterior, ya incluso muerto Enrique II, que también murió, el pobre Enrique II, el marido de Catalina. Sí. No la quería mucho a Catalina. Parece que Catalina no era del todo fea, pero linda no era tampoco. Era mala, además. Sí, era mala, además. Pero yo creo que se hizo mala, se hizo áspera por el rechazo de su marido. Enrique no la quería y ella estaba loca por él. Es cierto, sí. Y él tenía una amante, Diana de Poitiers, y bueno, se reunían, vivían en el Louvre, vivían. Claro, no había un museo como ahora, entonces la vida era un poco más cómoda. Imagínense vivir en una familia rodeada de momias egipcias. Y una pirámide adelante, Sí, claro. Puesto, una porquería. Bueno, como quiera que sea, Enrique II se reunía con Diana de Poitiers en una habitación y Catalina de Medici sabía cuál era esa habitación y en la pieza que había arriba había practicado un agujerito y entonces iba a mirarlos. Cuando sabía que se reunían, Qué duro. iba a espiar a su marido y a su amante. Mi comentario es este. Finalmente, Enrique murió muy joven en un torneo de esos con lanza. Tipo Sí. venía con el yelmo, la lanza, un torneo de esos que hacía. Y Una justa de honor, se Sí. decía, claro. un inglés, un noble inglés, el señor Montmorency o algo así, Sí. lo ensartó sin querer con una lanza, se la metió justo en el agujero del yelmo. Hay que tener puntería. mala suerte. Y se la ensartó en un ojo y lo liquidó. Pero bueno, no importa, de esto no queríamos hablar, pero lamentablemente me he sido visto... No, me he sido visto, no. No, He señor, sido dígalo. visto en compañía de una dama y merced a esta circunstancia me están extorsionando y me obligan a toda clase de comisiones indignas, como por ejemplo hablar de la muerte de Enrique II. Muchas gracias. El caso es que Catalina mató a muchos, incluso no envenenándolos, como en la noche de San Bartolomé, ¿no? En que fueron asesinados miles de protestantes. Parece que ella fue la instigadora. Yo todo esto lo digo fuera de programa, ahora que Catalina ha muerto hace siglos y que a nadie le importa mucho. En 1560 estas declaraciones pudieron costarme la vida. Bueno, ¿a quién quiere dedicar este pequeño episodio policial, si se quiere? A ver, solo para agarrar un desvío simpático y nacional, así donde Montecuculi era desmembrado, como bien explicó usted antes de morir, 1536, un soldado de Carlos V se dedicaba a fundar Buenos Aires, Pedro de Mendoza, nada menos. En el mismo momento, en el mismo año, y así. Y así. Francisco I, pobre, es aquel que se ve obligado, derrotado una y otra vez, con el hijo muerto y todo lo demás, por Carlos I, Carlos V, diciendo aquella desafortunada frase: todo se ha perdido menos el honor, mientras del otro lado le hacían así con la manito, ¿no? Sí, claro. Como diciéndole qué pasa. Pero estaba pensando en los envenenadores, Alejandro, y es esto... Le acerco otra frase, A ver. que también es de Francisco I, y que ha sido inmortalizada por una ópera. Estando retirado en el campo, un poco enfermo, un poco descansando, escribió con carbón en una habitación de su residencia de verano, o quizá de invierno: la mujer es cambiable. La donna è mobile, qual piuma al vento. Y esa frase no es otra que De Francisco I, mire usted. la donna. El derrotado de Pavía. Pensaba en esta cosa que ha generado la costumbre de los envenenadores, que es tener probadores de comida y de bebida. Y es curioso porque también Voltaire se burlaba de esta gente, diciendo que el asunto era qué cosas se envenenaba, para garantizar que se envenenase justamente aquel que uno quería y no asesinar a toda la corte, por ejemplo. Entonces recomendaba envenenar, por ejemplo, los cuchillos. Entonces ahí, cuando uno le cortaba el pan al fulano y le daba la rodaja, se garantizaba que ese tipo fuera el que muriese. Y agregaba Voltaire: y si
si falla siempre puede degollarlo, según el humor de un tipo así. Pero lo que quería decir es que no siempre hace falta, Alejandro, que sea la víctima quien beba la pócima que le está destinada para terminar con su vida. Porque bien sabemos, a lo largo de nuestras vidas y de la vida de estos grandes hombres también, que a veces aquello que a uno lo puede matar es una copa que beba otra persona. Por ejemplo, la mujer amada o el hombre amado, que decretan la muerte de uno de la manera más cruel y más dolorosa posible, peor aún que con el arsénico. Y es cuando esa persona a la que uno ama bebe nada menos que la copa del olvido.